Hoy te vamos a mostrar el proceso de desarmado de la impresora Epson Workforce WF7210. Epson Workforce WF7210. Esa es una impresora multifuncional, no trae sistema de recarga de fábrica, pero sí se puede trabajar con cartuchos recargables. También se le puede adaptar sistema de recarga continua. Es una impresora de gran formato, imprime a tamaño A3 o tabloide. Tiene dos bandejas, lo que hace que la máquina sea muy robusta, muy eficiente. Imprime en una excelente calidad, aunque solamente cuenta con los 4 colores básicos, pero imprime a muy buena calidad. Aquí te vamos a mostrar cómo desarmarla. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es retirar esos dos tapones que están en la parte superior de la impresora. Si te fijas en la parte de atrás vas a encontrar que está este taponcito. Ese que está aquí, lo que hago es retirarlo con una paletica. Lo puedes retirar con una paleta, un destornillador de pala, y lo zafas. Simplemente medio lo pellizcas a un lado y lo subes. De aquí es este. Aquí el otro hace lo mismo. Lo pellizcas y lo subes. Eso porque él es el que cubre la entrada del destornillador para poder retirar el tornillo tipo Phillips que está ahí en esa parte. Justo aquí, mira, pones el destornillador, siempre está profundo, entonces debes de usar un destornillador que sea un poco grande para que logre alcanzar hasta allá. Entonces retiramos este tornillo y luego procedemos a retirar el otro tornillo, lo que nos va a liberar parte de la carcasa superior de la impresora. Recuerda que esta es una Epson WF7210. Gracias por visitar nuestro canal. Recuerda que estamos aquí compartiendo contenido sobre la reparación de diferentes tipos y modelos de impresoras, todas las marcas, todos los modelos. Aquí, como ven, retiramos ya el tapón, los dos tornillos. Ahora lo que vamos a hacer es levantar la tapa que nos da acceso a lo que sería el sistema de impresión de la máquina, donde vemos el carro portacabezal y la ruta de impresión. Y aquí vamos a encontrar que hay 4 tornillos que sujetan el panel principal. Esos 4 tornillos los vamos a retirar todos. Recuerden, todos esos tornillos son tipo Phillips. Destornillador de estrella nos sirve para todos ellos y los podemos retirar con tranquilidad. Yo siempre aquí me ayudo de mi imán para no irlos a perder. Aquí podemos intentar por este lado. Miren que aquí, si intentamos hacerle, ya es un poco rígida, pues para destapar por este lado. Como nunca lo han hecho, lo que yo hago es siempre con la misma paleta aflojar en la parte superior antes de proceder a retirar los pestillos de la parte baja, que están acá donde estoy poniendo la mano. Vamos a ver si logro hacerles un acercamiento aquí. Pasa es que no sé, pero la luz hoy como que no me está funcionando bien. Miren, aquí ven los pestillitos. Son 4 pestillos que hay en la parte baja. Esos 4 pestillos debemos de retirarlos para poder soltar el panel de la impresora. Mantenimiento de impresora. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si este contenido te es de utilidad. Entonces aquí miren, aún no lo hemos soltado. Estábamos mostrando los pestillos, pero resulta que esta máquina ya la habían desarmado y por eso no tiene los tornillos de la parte frontal. Ya les voy a mostrar cuáles son los tornillos, pero primero vamos a enfocarnos en lo que es el panel de la impresora. Para eso, entonces, lo que vamos a ocupar en este momento es nuestra paleta, y aquí en la parte baja vamos a tratar de expulsar los pestillos suavemente uno a uno. Después de haberlo sacado uno a uno, ya nos queda el panel suelto así como está aquí. Ya simplemente lo subimos. Con mucho cuidado vamos a desconectar este bus de datos que viene de la tarjeta principal y es el que trae la información hacia la tarjeta y del panel a la tarjeta. Que aquí salió bien el bus de datos, lo retiramos y aquí tenemos ya suelto el panel principal de la Epson WF7210. Aquí ya después de haber retirado esto, lo que vamos a hacer ahora es, miren aquí lo que les decía, los dos tornillos, hay uno que debería ir aquí y otro que debería ir acá el otro extremo. Para poder acceder a esos tornillos sí o sí tenemos que retirar el panel, pero aquí estos dos tornillos ya los habían retirado. Entonces ya pues no nos preocupamos tanto por eso y ahora lo que vamos a hacer es
Aquí en la parte frontal, la parte superior, vamos a encontrar que está esta pequeña cajita donde encontramos el sensor de tapa abierta, tapa cerrada. Entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo. Miren, aquí les hago un acercamiento para que vean el conector. Simplemente lo jalamos y ya lo desconectamos. Lo que hacemos es desenredar el cable, tirarlo hacia abajo para que no nos genere dificultad a la hora de retirar la parte superior de la impresora. Como vemos, ya está suelta, ya es muy fácil pues retirarla. Aquí lo que les mostramos es la parte de atrás. Aquí esta bandeja la abrimos desde estos dos pestillos. Ella se tira hacia atrás y nos permite ver lo que es la ruta de impresión. En este caso les pido disculpas porque no me percaté cuando estaba haciendo este proceso y la cámara se me giró y quedó todo patas arriba, por decirlo de esa manera. Una grabación que quedó al revés en esta zona y entonces ya la máquina ya salió de mi taller y ya tenía el video y ya me daba como cosa eliminarlo porque quería que ese contenido lo tuvieran ustedes. Pero entonces miren, esta parte que les estoy mostrando, ese mecanismo es el dúplex de la impresora, o sea, eso es lo que hace el doble cara. Y aquí en esta zona es donde vemos el área de impresión. Si observamos aquí de cerca, eso blanco que vemos ahí, con esos rodillitos, son los P-rollers que se encargan de subir el papel desde la bandeja hacia la ruta o área de impresión. Aquí, entonces, ya después de haber hecho esto, vamos a poner por un lado el dúplex y vamos simplemente a levantar todo el chasis, toda la tapa, venlo aquí. Entonces este chasis lo levantamos, lo ponemos por acá por un lado que no nos estorbe y ya tenemos desmontada la impresora Epson WF7210. Ya después de haber retirado el panel superior, ya es más fácil simplemente realizar cualquier tipo de manipulación o reparación como tal. Bien, aquí les hago un pequeño acercamiento. Esto aquí, como ven, ya está la impresora totalmente desmontada. Podemos ver lo que es toda la zona de impresión, la ruta de impresión, donde vemos el carro portacabezal que está aquí, lo tenemos suelto en este caso, el carro portacabezal. También podemos observar aquí lo que es la zona de la estación de limpieza, una parte muy importante de la impresora. Aquí podemos observar, miren, la estación de limpieza, se ve que es como doble, porque recuerden que esta impresora ya viene con el cabezal de alto rendimiento. Aquí lo que podemos observar es el encoder largo, que lo vemos que atraviesa por la parte trasera del carro portacabezal. Aquí estamos viendo en este momento los cartuchos y en esta zona de acá va a estar el encoder circular. Para retirar ese encoder circular necesitamos retirar la tarjeta principal de la impresora. Y lo que les estamos intentando mostrar es eso, la tarjeta principal de la impresora, esta que ven aquí. Es siempre robustica y viene muy cubierta como para evitar derrames o golpes. Trae muchas conexiones a diferencia de las otras impresoras más básicas. Esta trae muchas más conexiones, lo que implica que es una impresora más robusta de mayor capacidad. Aquí lo que estamos intentando mostrarles en este momento es la parte de las almohadillas o de tinta residual. Aquí el área de impresión. Miren el motor, el encargado de mover la polea dentada o correa dentada que mueve el carro portacabezal. Entonces aquí vemos que en la parte delantera también tiene otro motor. Este motor es el encargado de mover el encoder circular. Y aquí para que lo puedan observar, recuerden, mantenimiento de impresoras. Si te parecen de utilidad estos videos, recuerda suscribirte, dale manito arriba, comparte nuestro contenido para que te ayude a llegar a muchas más personas. Aquí como ven, desmonte de la impresora Epson WF7210. De nuevo, como les decía, les pido disculpas porque esta última parte quedó de cabeza, pero se ve lo que se necesitaba mostrar. Nos vemos en un próximo video.